esa no me la quiero tampoco. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos después de 2 semanas. Aquí estamos de vuelta con Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Cristian Bofill, Fernando Paulsen. Muy buenas noches. Semana política, semana donde Bachelet es un factor ausente, si se quiere, pero muy presente en todos los análisis. Todos tratan de interpretar qué es lo que dice, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar. Y uno de los personajes que se dice, aquí nos va a decir si es verdad o no, que puede escuchar o que puede hablar o que podemos entender qué va a pasar con Michelle Bachelet, es el presidente del Senado. No solo eso viene, sino también esta disputa que ha tenido con el Partido Comunista por esta constituyente. Camilo Escalona, presidente del Senado, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que le causa risa? ¿Lo primero, lo segundo o las dos? Las dos. Las dos. Veamos la nota y a ver si nos seguimos riendo. Aquí. Nosotros no fumamos opio. Un pacto gatillado por la contienda municipal, la Concertación y el Partido Comunista unidas en candidaturas únicas, con Michelle Bachelet como la figura aglutinadora. El primer paso, dicen algunos, para cimentar el camino hacia la moneda. Eso es lo que estamos viendo en la calle, que se constituye una nueva mayoría más allá de la concertación. Yo espero que sea esa nueva fuerza la que sustente la candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Lo interesante de estas candidaturas únicas es cómo somos capaces de superar nuestras diferencias, pero entendiendo que tenemos un horizonte en común. Pero la controversia con los comunistas se desató por la posibilidad de tomar como bandera la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de Pinochet. El senador Escalona llamó a no fumar opio y generar falsas expectativas. El Partido Comunista recogió el guante. Nosotros no fumamos opio. Tiene que asumir que efectivamente la deuda está en el lado de la concertación y no en nosotros. Y nosotros estamos en disposición abierta para encontrar caminos que permitan los cambios que se requieren. Pero a los dichos del presidente del Senado salió al paso un pacto entre el PPD, radicales comunistas y la izquierda ciudadana, que acuña la Asamblea Constituyente como un camino legítimo. Lo que hemos acordado es que es un camino legítimo, plausible, pero un camino. El senador Escalona tiene un punto, es un argumento. Él no está por no reformar la Constitución. Estima que este camino, que es uno de los caminos, no el único, insisto, no es el más eficiente. Lo que no me gusta del debate es que, siendo legítima la alternativa de la Asamblea Constituyente, hoy día confunde a la opinión pública respecto a qué es lo que hay que hacer primero. Lo que nosotros vemos hoy día es una concertación que está siendo más bien tirada hacia la izquierda más dura por parte del Partido Comunista y tenemos un Camilo Escalona que está tratando de reeditar la concertación tal como la conocemos. Un debate que pone escollos para un eventual programa presidencial y, por cierto, para el retorno aún sin fecha de Bachelet, cuyo aterrizaje anhelan, sobre todo desde el oficialismo. Es una hada madrina para la izquierda. Ahora, a nosotros lo que nos gustaría es que ella viniera a Chile a ordenar la concertación. Le haría un favor a la República completa, porque para nosotros es muy difícil hablar con la concertación, porque no sabemos quién manda ahí. Senador Escalona, ¿quién manda en la concertación? Bueno, yo no. Pero todos intentan aparentemente. Yo represento mi propia opinión, como yo lo he manifestado reiteradas veces. ¿Y mandar en la concertación? De lo que me siento muy orgulloso por lo demás, de ser un dirigente político que tiene opinión. Cosa que es difícil encontrar de repente porque todos se escudan en tercero. O tratan de aparecer como voceros cuando nadie lo ha mandatado. Yo represento mi opinión. Y considero que es un desviar lo que hay que hacer en el próximo gobierno si es que se intenta colocar en el programa el tema de la Asamblea Constituyente, porque hay reformas constitucionales que, desde mi punto de vista, son esenciales para el país. Una vez más, la voz de la Conferencia Episcopal reemplaza, lamentablemente, a la voz de las fuerzas políticas, porque el documento del episcopado de humanizar la acción política y el modelo de desarrollo que se ha conocido en el curso esta semana es lo que me hubiese gustado a mí, hubiese sido nuestro propio documento y nosotros haber sido capaces de colocar esos temas en el debate. Lo lamento que no tengamos esa capacidad de anticiparnos lo hecho, pero yo por lo menos trato de colaborar desde mi condición de presidente del Senado, impulsado
y la opinión pública lo tiene, un documento, viene una investigación que no se había hecho en Chile sobre la desigualdad, que se llama precisamente Retrato de la Desigualdad, que es lo que aflige a la sociedad chilena, que es lo que agobia a las personas, que es lo que tiene acogotada a la clase media. Y por lo tanto, de mi punto de vista, el programa tiene que colocar como su centralidad la centralidad del mercado para poder reemplazar esa centralidad por una política social inclusiva que permita frenar a tiempo las tendencias, las fracturas de la paz social que se observan en el país. Y esa, de mi punto de vista, son reformas constitucionales que están pendientes y que lamentablemente nos desviamos en otra dirección cuando queremos reponer el debate de hace ya casi 25 años atrás, que ya se superó, que ya la historia lo cerró, respecto de no participar o no participar en la institucionalidad que se haya generado desde el año 80 hasta la fecha. En este caso es como lo mejor es enemigo de lo bueno. Quizás usted no es que esté en contra de hacer una nueva constitución que represente mejor al país de hoy. ¿Usted cree que políticamente es más viable? No sé, yo nunca he hablado de no hacer una nueva constitución. Lo que yo he dicho es que hablar de una asamblea constituyente, ¿no? Porque en primer lugar el presidente de la República actual no la va a convocar. En el Congreso Nacional no hay ninguna correlación de fuerza que permita convocar esa asamblea constituyente. Todos los números indican que la correlación de fuerza en el Congreso que se va a elegir el próximo año va a ser relativamente pareja. En consecuencia, tampoco van a haber los quórums constitucionales para proponerse la convocatoria en el futuro Congreso de esa Asamblea Constituyente. Entonces, ¿para qué? O sea, por realismo político. ¿Para qué colocar en el centro del debate algo que no va a ocurrir? Es que es más que realismo político, es simplemente empujar el debate en una dirección completamente inconducente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es formular un programa que de manera oportuna y eficiente enfrente el problema que hoy día tiene la sociedad chilena. ¿Cuál es ese? ¿Dónde le aprieta el zapato? En la desigualdad. Fernando, Cristian. Senador, la última vez que usted estuvo en este programa, usted anunció, y eso fue noticia durante unas 3 semanas, que iba a iniciar un proceso de diálogo con el gobierno. Y ahí en ese momento usted aspiraba a tener una opinión que fuera más allá de usted mismo, a liderar la concertación. Pero lamentablemente ese diálogo que usted quiso impulsar, una reunión de la concertación donde no se le otorgó respaldo, por lo tanto usted no pudo encabezar este diálogo. Ahora, si se discute si hay asamblea constituyente o no la hay, usted da su opinión, dice que es fumar opio. Y la verdad es que lo que uno siente falta es de quién está ordenando a la concertación. Siempre hubo la expectativa de que usted llegando a la presidencia del Senado, eso iba a ocurrir, usted iba a tener un cargo, se caricaturizaba que iba a ser el Longueira de la oposición, en alusión a lo que hizo el expresidente Laudi ante el gobierno del Lago en el Mopogate. Pero ya que no es usted y no es otra persona de la concertación, porque uno ve que están discrepando constantemente, ¿por qué no lo hace la expresidenta Bachelet, que es la líder natural del conglomerado? Porque ella, por ejemplo, no es la que en este minuto, ella misma o a través de personas de su confianza, no es ella la que zanja el tema. Dice, mire, vamos a hacer enmienda a la Constitución, que es el camino que usted dice, o vamos a pedir una asamblea constituyente, que es el camino que el otro sector de la concertación lo dice. Mire, primero, yo no soy vocero de la expresidenta para poder pronunciarme en su representación. Ya lo dijo. De manera que no, en estas las cosas por allá se callan y por allá se olvidan, hay que insistir. Yo represento mi propia opinión. Efectivamente nunca, y lo dije acá en esa ocasión, la vez pasada, el último domingo de mayo, yo no tenía mandato para representar a la coalición. Ahora bien, debo decir que efectivamente yo llamé al ministro del Interior cuando en una declaración pública el PPD me desautorizó. Pero luego hubo la reunión que usted señala. Una reunión que fue larga, extensa, difícil, de toda una tarde, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, y la concertación acordó proponer el diálogo. O sea, mi punto de vista obtuvo finalmente respaldo. Y el gobierno lo rechazó. Recuerda usted la conferencia de prensa. Me acuerdo perfectamente bien, el día del aniversario de la investigación en Maipú estaba yo al lado del ministro del Interior cuando desde La Moneda el ministro vocero, señor Chadwick, estaba señalando que el gobierno rechazaba el diálogo. De manera que, efectivamente, mi disposición a poder abrir un espacio de intercambio de opiniones no fue fructífero, no solamente porque tuviera reparos dentro de la coalición de oposición, sino que además pude comprobar que no existía ningún ánimo en esa dirección de parte del Ejecutivo.
Ahora, ¿en qué momento debiese hacerse presente en este debate la expresidenta Bachelet? En mi opinión, después de la elección municipal. Ahora bien, yo pienso que su presencia, de todas maneras, no es al día siguiente de la elección municipal, por razones políticas que yo creo que son perfectamente comprensibles. Tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista van a elegir sus directivas inmediatamente después de esos comicios. O sea, tienen que hacer renovación de sus liderazgos y, en consecuencia, no aparece lógico que la expresidenta vaya a interferir en las resoluciones internas de esos partidos, porque es obvio que no le corresponde. Pero sí, yo creo que ya inmediatamente superados esos eventos que tienen que resolverse antes de fin de año, corresponde que asuma el liderazgo de la oposición. Fernando Villegas. Buenas noches, senador. Buenas noches. Me imagino que los que han propuesto pegajosamente lo de la Asamblea Constituyente y que lo siguen haciendo, saben perfectamente como usted que no hay agua en la piscina, que no va a ser el gobierno quien convoque a una reforma, ni hay tampoco posibilidades en el Congreso. Y además ellos no hablan de reformas constitucionales o siquiera de reformar la Constitución entera o de cambiar, sino que hablan de asamblea. Insisten mucho en la palabra asamblea, que me suena a mí, y le quiero consultar si se llevara a materializar, me suena a una instancia fuera de la institucionalidad, una instancia, por así decirlo, callejera, una instancia de eso que mencionan ahora como una entelequia que existe por todos lados, pero yo todavía no las veo muy claro, los movimientos sociales. Yo quisiera saber, senador, si ese mecanismo en sí mismo, el de la asamblea, el asambleísmo, con todo lo que significa de una congregación numerosa de gente que acude a estas cosas, supongo los dirigentes sociales, a todo eso, y que generan una presión extrainstitucional, es lo que le preocupa a usted, porque esto tal como yo lo entiendo, se subsume en su preocupación por la gobernabilidad, que usted empezó a manifestar precisamente con nosotros aquí un poco antes, incluso en el sentido de que mal, si Michelle Bachelet gana con la concertación, va a tener que gobernar el país y va a estar en marcha un proceso va a haber un boomerang que puede retornar y caerles a ustedes, y la cuestión va a ser gobernar en un escenario de mucho empoderamiento, como llaman, de muchas demandas y de mucha gente que va a sentir de que llegado un gobierno eventual de Michelle Bachelet es el momento entonces de cobrar en caja. Entonces, yo quiero preguntarle si ese es el cuadro dentro del cual usted tiende a mirar con cierta desconfianza, o no sé si esa es la palabra correcta, estos mecanismos que a veces un poco irresponsables, creo yo, se convocan, jugando con fuego, yo creo, desde el punto de vista institucional. Mire, si nosotros hubiéramos seguido el camino de no reformar la Constitución, no hubiéramos ganado con el no. Es obvio, para reformar la Constitución tuvimos que ir al no, hacer la inscripción en los registros electorales, organizar una línea de apoderados, mesa por mesa, a lo largo de todo el país. Tuvo que Narciso Gálvez hablar con Carlos Cáceres, que era el ministro del Interior de Pinochet en la época, pactar un primer paquete de reformas constitucionales, ser capaces después de ganar la elección presidencial e iniciar un largo camino. O sea, acá hay personas que piensan que quemar etapas se puede hacer simplemente por deseo. Y esas cosas no ocurren así. Es un camino irresponsable. Yo sí quiero aceptar lo que usted me señala en el sentido que a mí me preocupa la gobernabilidad. Me preocupa ahora, en el próximo gobierno, tomando la hipótesis principal que hoy día todos tienen, que lo encabezaría la expresidenta Bachelet, y me preocupa para después de ese gobierno. En el sentido siguiente, yo creo que no se puede desatender el llamado de la conferencia episcopal. Las tensiones existentes en el país, sean justificadas o no, sean por una irritación que tenga fundamentos objetivos o que no los tenga. Lo que sí existe en nuestro país es un malestar que conduce a un debilitamiento del sistema político, a una crisis de confianza, como dijo el propio Monseñor Esati, y a un debilitamiento de los partidos y fuerzas políticas. Y no hay, creo yo, ningún proceso positivo de cambio que signifique que la gente pueda vivir mejor, sino sobre la base de fuerzas políticas de izquierda que son capaces de asegurar dos cosas al mismo tiempo: los cambios y la estabilidad, ¿no? Cuando los cambios no son capaces de asegurar la estabilidad, esos cambios fracasan.
Y por el contrario, los cambios que generan un círculo virtuoso que se van retroalimentando entre sí, que permiten tener una mayoría que los vaya sosteniendo y permite ir profundizando esos cambios, son aquellos que generan, al mismo tiempo que el cambio, la estabilidad que las sociedades necesitan, la seguridad de las personas. Por eso que para mí el tema de la gobernabilidad democrática en nuestro país no es un tema menor. Y yo siento que todo el esfuerzo que durante un cuarto de siglo ha hecho la izquierda democrática chilena por darle la seguridad a los chilenos y chilenas de que nosotros llegamos a gobernar, no para improvisar, no para intentar recetas de dudoso destino. Que nosotros llegamos a gobernar sobre la base de entregar la seguridad que la sociedad necesita de personas que van a ser responsables de lo que hacen. Pero, senador, ¿usted piensa que dentro de esa línea, que yo creo que es la que le ha permitido ganar puntos en estas encuestas de opinión, donde usted ya aparece como menos rechazado? Yo creo que su argumentación que acaba de hacer es muy sensible para muchas personas que no son de izquierda. ¿Usted cree que el Partido Comunista es precisamente uno de esos agentes que están jugando con fuego, que están jugando con la gobernabilidad? Es que hay un problema de la cultura política comunista. Ellos deben entender que se incorporan en este proceso. Lo quiero decir con mucha franqueza, ¿no? No corresponde de que pretenda mandar este proceso, dirigir este proceso. Todos somos corresponsables de este proceso. Nosotros nunca hemos exigido para nosotros más allá de lo que nos corresponde, ¿no? Hemos puesto incluso el interés partidario a función de un proyecto común. Por ejemplo, el Partido Socialista, permítame que lo diga, es el único partido que está subrepresentado en el Congreso Nacional, porque nosotros no nos hemos beneficiado del sistema binominal. Todos los otros partidos tienen un plus del sistema binominal. Nosotros hemos disminuido nuestra cantidad de parlamentarios con el objeto de asegurar los acuerdos del conjunto, ¿no? Hay otros partidos que son los que están subrepresentados, no el Partido Socialista. Entonces, cuando nosotros hacemos un conjunto de esfuerzos con el objeto de que todos tengamos la posibilidad de opinar, de debatir, de integrar nuestro punto de vista, es que también tenemos que tener la suficiente franqueza y tenemos la autoridad para decirlo. Mire, nosotros sabemos de qué se trata, gobernar no es un juego, los destinos del país no se pueden tirar al caricello y por lo tanto lo que nosotros estamos señalando con mucha fuerza, por lo menos mi acento personal, es que para volver a gobernar el país nosotros le tenemos que decir a la opinión pública con mucha claridad que no vamos a llegar a gobernar por simplemente dar rienda suelta a capricho o consignas fáciles, sino que lo vamos a hacer con la misma o tal vez superior responsabilidad con que lo hicimos antes. Lo que no significa no hacer los cambios que están pendientes, significa encararlo y buscarlo resolver, pero con la mayoría que sí permite que se realicen, y no aislando a las fuerzas de izquierda. Senador, la historia de las victorias de la concertación está caracterizada por una de 12 situaciones. O ganaba el candidato de la concertación en primera vuelta, sin gran problema, o pasaba a una segunda vuelta donde el Partido Comunista terminaba votando por el candidato de la concertación. Así pasó con Elwin Frey, que ganaron en primera vuelta, y con Lagos y Bachelet, que ganaron en segunda vuelta. ¿Qué es lo mejor que podría pasarle a una candidatura de Michelle Bachelet? Que todo el mundo estuviera... Mire, yo tengo buena memoria, permítame hacer una precisión. ¿Sí? En el caso de Ricardo Lagos, el Partido Comunista no llamó a votar por Ricardo Lagos. Yo no digo que haya llamado. Yo no digo que haya llamado. Lo que estoy diciendo es que los votos comunistas de los militantes, de la gente, de los simpatizantes comunistas, la segunda vuelta votaron por Lagos. De otra manera no gana. Ante la disyuntiva votaron por Lagos. En la segunda vuelta. Mi punto es, ¿cuál es el mejor... Cuestiona esa tesis, pero no es el momento de discutir un tema electoral, vamos al tema de fondo. ¿Cuál es el mejor escenario? El mejor escenario es que haya una oposición amplísima y que tenga una sola candidata, en este caso Michelle Bachelet, y que vaya a primera vuelta, ojalá gane en primera vuelta y si no gane en segunda, de acuerdo para la concertación. Pero ¿cuál es el segundo mejor escenario? El segundo mejor escenario es que el PC vaya aparte de Michelle Bachelet. Vaya con quizás el Partido Radical, quizás con el PPD o una parte del PPD pugnando con banderas propias, como por ejemplo la Asamblea Constituyente, aparte de Michelle Bachelet, de tal forma que nadie pueda acusar a Michelle Bachelet de haberse de alguna forma comido los discursos o las
programa del Partido Comunista, van a una primera vuelta. Si ganan primera vuelta, Michelle Bachelet bien. Si no gana en segunda vuelta, se repite la historia y el PC, el PPD y el Partido Radical tienen que apoyarla en segunda vuelta. Por lo tanto, la discusión sobre el Partido Comunista de la Asamblea Constituyente, lo peor que puede pasar es que lleven candidato propio contra el candidato de la Concertación, el PS, la ADC, que eventualmente puede ser Michelle Bachelet si es que quiere ir. Y no es tan malo el producir la decisión, el producir el que el Partido Comunista se aleje. Esa es su idea. Esa es una política ficción que le estoy haciendo yo. Mire, debo decirle lo siguiente, que yo pienso que esta política de ficción usted la hace a partir de la declaración del presidente del PPD, don Jaime Quintana, que en réplica a lo que yo he señalado, ha manifestado incluso que se podría llegar con 2 listas parlamentarias a la próxima elección. Cosa que después fue desmentida por su partido, no encontró la acogida suficiente, pero lógicamente que ese es el escenario, que usted me está señalando. No, yo digo solamente para candidato a presidencia de la República, como ha pasado antes. No, han habido lista, el Partido Comunista ha ido con lista parlamentaria aparte. Claro, por eso. O sea, es otra lista parlamentaria. Sí, pero yo estoy hablando de candidato a presidente. Porque usted ha dicho, me mostraron una cuña. Sale el expresidente del PPD, el espectro electoral, don José Auto, que dice que ellos aspiran a que haya un nuevo bloque, una fuerza nueva, que sea la que predomine. O sea, lo que usted me está hablando es de un candidato presidencial con una lista parlamentaria, ¿no?, que aspira a desplazar como la primera fuerza al bloque que ha sido la concertación histórica y que lo representa el entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Si eso no resulta... Si es el camino, si es la hipótesis suya, ¿a qué es lo que conduce? Desde mi punto de vista. Conduce a que en el Congreso Nacional la derecha tenga mayoría en las 2 cámaras. O sea, lo que nosotros estamos señalando es que nos preocupa la unidad de la coalición con el propósito que Michelle Bachelet no solamente pueda tener un liderazgo mayoritario y ampliamente exitoso, sino que además pueda contar con una mayoría mínima en una de las 2 cámaras por lo menos, porque de lo contrario ya tuvimos la experiencia, los 2 últimos años de su gobierno. Estuvimos en minoría en las 2 cámaras. Sí, pero Camilo, dice que el escenario que le estoy planteando se plantea para una primaria. Van 2 candidatos, o 3 candidatos. En una primaria otro escenario. Y Michelle Bachelet va separado del PC que apoya, por ejemplo, José Antonio Gómez. No, pero la primaria se hace el 30 de junio. ¿Sería tan útil como lo que No, pero una primaria es otro escenario, porque ahí estaríamos en el escenario un candidato único de la oposición. José Antonio Gómez va a ir de candidato, pero la impresión que da es que la pugna actual en la oposición, usted le carga todos los dados al PC, tiene buenas razones para eso, pero el que lleva el pandero en la pugna es más el PPD que el PC. El PPD es el que primero partió con el tema de la constituyente, la mayoría de las divergencias se han plantado entre el PPD y el PS, y obviamente que el PC está en bloque en esta pasada con el PC. Pero la impresión que da es que se da tan por seguro que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile, que está todo hoy día concentrado en la oposición en ver quién influye más en la presidenta. Y como la presidenta no se manifiesta a favor ni uno ni del otro, lo que hace es que se agudiza esa diferencia. ¿Usted no cree que al final lo que hay detrás de este debate es la certeza de que ella va a ser la futura presidenta y que hay una pelea por influir y que eso puede ser peligroso para la propia oposición? Mire, yo parto de la base, lo dije en la primera respuesta que formulé a su anterior consulta, que toda esta reflexión y este debate se hace sobre la base que la expresidenta asume la candidatura presidencial de la oposición y va a ser la futura presidenta de la República. Si eso no ocurriera, naturalmente que todo este escenario desaparece. Obvio, ¿no? De manera que estamos haciendo el ejercicio sobre esa base. No es un ejercicio al cual yo los he invitado, sino que el ejercicio que se hace habitualmente. Si para gobernar, en consecuencia, requerimos contar con una mayoría que permita realizar cambios que están pendientes, porque el gobierno de Bachelet, futuro, teórico, hipotético, no va a ser como el primero. La opinión pública, entre otras cosas, ¿por qué la va a respaldar? Porque una persona que hizo ejercicio del gobierno, porque demostró una cierta capacidad. Y en consecuencia su gobierno va a tener que tomar la iniciativa política de inmediato, desde las primeras horas, desde los primeros días.
No creo yo que vaya a existir ese periodo de gracia de 6 meses. El país va a estar expectante y va a tener un grado de exigencia sumamente elevado. ¿Pero cuáles son los incentivos, senadora, que Michelle Bachelet en estas hipotéticas primeras horas, o incluso antes, en campaña, no opte por entre estos dos caminos que usted mismo ha planteado, de los que son capaces de ir quemando etapas, incluso comiéndose algunos sapos, digamos, algunas cosas que no les gustan, sí, versus los que se dan gustitos, los que se encaprichan con cosas? Frente a estas dos cosas, ¿qué incentivos tiene la expresidenta Bachelet y la futura candidata a tomar el camino de los que queman etapas, de los más prudentes, cuando sabe que tiene en la calle probablemente un país que no tenía ella antes y tiene un alto nivel de popularidad? O sea, ella viene a competir contra su propio 80% o 70% de aprobación que tenga. Entonces, ¿cómo va a venir después cumplir la expectativa y empezar a decir, momentitos, no Asamblea Constituyente, momentitos, seamos responsables? No se le va a dar vuelta en la propia campaña, no se le va a dar vuelta la situación. O sea, los incentivos están a que ella más bien atienda a este público que quiere, dicho por usted, los caprichos, que quiere la cosa simpática, la cosa popular. Mire, yo no quiero caer en el error que critico, en el sentido de situarme como vocero oficioso. No, es su opinión. Vuelvo a hacer esa prevención. Yo doy una opinión como dirigente político y yo me siento en la obligación de darla, ¿no? Naturalmente que la expresidenta Bachelet es quien tiene que ejercer el liderazgo. Y como dice don Cristian Bofill, cuando lo asuma, las fuerzas opositoras se tendrán que orientar por lo que ese liderazgo señala. ¿Qué le hace pensar usted que los incentivos de ella? Como dice el lenguaje futbolístico, en la previa, ¿no? En la configuración de las condiciones políticas en torno a las cuales el liderazgo se va a ejercer, yo me siento en la obligación política y ética de hacer estos señalamientos, independientemente de que yo no tengo ninguna... Pero es que mi pregunta fue totalmente distinta. No lo que usted cree que debe pasar, sino que qué piensa usted que hace o qué incentivo tiene ella para jugar el partido que usted quiere invitarla a jugar, que es el que ha propuesto usted como su opinión personal, versus la otra, que es la de la Asamblea Constituyente, la de los caprichos, dicho por usted, la posición más fácil, más popular. ¿Qué incentivo tiene? Mire, que yo estoy convencido que un camino de reformas que incluye el aspecto institucional, pero que tiene que hacer frente a la desmesurada centralidad del mercado, siguiendo la palabra de la Conferencia Episcopal, es un camino que no se puede enfrentar de un día para otro y que requiere reformas sucesivas. O sea, la lucha contra la igualdad es un camino largo en el tiempo de reformas sucesivas y que una eventual o hipotética asamblea constituyente no avanzaría ni un paso. Senador, ¿usted conoce otro ejemplo de una candidata presidencial, de un personaje político tan importante en un país que tenga el silencio que tiene Michelle Bachelet? A mí, la otra vez me llamaba la atención, un medio hizo un artículo sobre el barrio donde ella vivía en Nueva York. El barrio, o sea, como si estuviera clandestina en Nueva York. A tal punto hay poca información. De los candidatos de la Concertación, el que menos hablaba era Eduardo Frei, pero uno sabía que Carlos Figueroa, Edmundo Pérez Lloma o Genaro Reagada hablaban. En este minuto no hay nadie que hable por ella. ¿A usted le parece normal eso? ¿Le parece que...? Me parece que es parte del periodo político en el que estamos viviendo. Porque ¿qué sentido tendría que en el curso de este debate, a puertas de una elección municipal, entregar una opinión que no va a perdurar? Porque todos sabemos que el escenario presidencial se va a configurar después de la elección municipal. Sería prematuro y arbitrario intentar generar las condiciones ahora de ese escenario. Sí, además, falta re poco.